Y si los momentos más decisivos de la historia antigua no fueron obra exclusiva de reyes, imperios o conquistadores, sino de mensajeros invisibles, y si detrás de las leyes, las profecías, las migraciones y las guerras hubo seres celestiales guiando el rumbo de la humanidad, hoy no vamos a hablar de mitos ni de fantasía, sino de relatos antiguos, textos sagrados y evidencias históricas que apuntan a una verdad inquietante. Los ángeles pudieron haber sido los arquitectos invisibles de nuestra civilización. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que entiendes la historia humana. Desde los albores de la humanidad, prácticamente todas las civilizaciones antiguas relataron encuentros con seres que descendían del cielo, traían mensajes divinos y alteraban el curso de los acontecimientos. No hablamos solo del judaísmo o el cristianismo, hablamos de Mesopotamia, Egipto, Persia, Grecia y muchas otras culturas ancestrales que describieron a mensajeros celestiales, guardianes o intermediarios entre los cielos y la tierra. La gran pregunta es, ¿fueron simples mitos, metáforas espirituales o fragmentos de una historia olvidada? Hoy vamos a explorar la posibilidad de que los ángeles no solo observaron la historia, sino que la moldearon activamente. En la Biblia, la palabra ángel proviene del término hebreo malak, que significa literalmente mensajero. Su función principal nunca fue ser adorados, sino transmitir instrucciones, leyes y advertencias directamente de parte de Dios. Pensemos en algunos ejemplos clave. El libro de los Hechos y la carta a los Gálatas nos dicen que la ley de Moisés fue entregada por medio de ángeles. No fue solo un susurro en el monte Sinaí, sino una promulgación celestial con consecuencias terrenales. Piensa en el impacto de esto, las bases legales y morales de toda una civilización, que luego influirían en el mundo entero, fueron mediadas por seres angelicales. Luego tenemos al ángel Gabriel. En el libro de Daniel, él se presenta para revelar profecías que describen el auge y la caída de imperios. No eran pronósticos vagos, eran mapas geopolíticos del futuro. Siglos después, el mismo Gabriel se le aparece a una joven llamada María en Nazaret para anunciar un evento que dividiría la historia en un antes y un después. Estos mensajes no eran meramente espirituales, tenían implicaciones directas en la política, la sociedad y la cultura. Moldearon sistemas legales, estructuras morales y la forma en que las civilizaciones se gobernaban. Eran susurros divinos con ecos terrenales muy ruidosos. Los ángeles no solo hablaban de un futuro lejano, estaban poniendo en marcha los engranajes de la historia justo ahí, en el presente de aquellas personas. Pero, ¿es esta una idea exclusiva de la fe abrahámica? Para nada. Si miramos a otras culturas antiguas, encontramos un patrón sorprendentemente similar. En la antigua Mesopotamia, mucho antes de Abraham, existían los relatos de los Apcayu. Se les describía como seres sabios, a veces mitad pez y mitad hombre, que emergían de las aguas para enseñar a la humanidad primitiva los fundamentos de la civilización en escritura, leyes, agricultura y arquitectura. Eran considerados consejeros de los primeros reyes. ¿Te suena familiar? Seres de otro reino que traen conocimiento para estructurar la sociedad humana. Vayamos a Persia. En el zoroastrismo, una de las religiones más antiguas del mundo, encontramos a los frabashes. Estos no eran exactamente ángeles como los conocemos, pero cumplían un rol muy parecido. Eran espíritus guardianes o esencias celestiales que protegían a las personas, a las comunidades e incluso a los elementos de la naturaleza. Se creía que cada persona tenía su propio frabashi, una especie de doble celestial que la guiaba y la protegía. La idea de un guardián invisible no es, por tanto, una invención tardía. Ahora, crucemos el mapa hasta Grecia. Los griegos hablaban de los daimones. Ojo, no los confundas con los demonios del cristianismo. Para filósofos como Platón, un daimon era un espíritu intermediario entre los dioses y los mortales. Sócrates mismo afirmaba tener un daimonion, una voz divina interior que lo aconsejaba y le advertía sobre qué acciones no debía tomar. De nuevo, vemos la figura de un guía sobrenatural que influye en las decisiones humanas, y en Egipto, los mensajeros del dios Sol, Ra, descendían para mantener el Machuté, el orden cósmico y la justicia en la tierra. ¿Son todas estas meras coincidencias culturales o estamos viendo la memoria fragmentada de encuentros reales? Los elementos comunes son inquietantes. A un descenso desde los cielos, la transmisión de conocimiento, la protección divina y una intervención directa en la historia humana. Es como si cada cultura hubiera conservado una pieza del mismo rompecabezas. Más allá de ser mensajeros del conocimiento, los ángeles aparecen en momentos de crisis como verdaderos guardianes celestiales. La Biblia está llena de relatos donde intervienen en guerras, migraciones
y catástrofes. Uno de los ejemplos más impresionantes lo encontramos en el segundo libro de Reyes en el ejército asirio. La superpotencia militar de la época tiene sitiada Jerusalén. La situación es desesperada. Humanamente, no hay escapatoria. Pero esa noche, el texto dice que el ángel del Señor salió y aniquiló a 185,000 hombres en el campamento asirio. Al día siguiente, el rey Sennacherib levanta el sitio y se retira. Un solo ser invisible cambió el curso de una guerra y salvó a una nación. Pensemos también en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel vaga por el desierto. Dios les promete: yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Este ángel no era solo un guía simbólico, era un protector militar, una vanguardia celestial que aseguraba que el pueblo llegara a su destino a pesar de los peligros del desierto y de los enemigos que encontraban. La presencia de este guardián les dio la fuerza para continuar un viaje que parecía imposible. Este tipo de creencias tenía un impacto psicológico enorme en los pueblos antiguos. Imagina estar frente a un ejército que te supera en número, o en medio de una hambruna, o exiliado en una tierra extraña, pero creyendo firmemente que hay protectores invisibles de tu lado. Esa creencia infunde una valentía extraordinaria frente al miedo, una esperanza inquebrantable en medio del caos y una profunda confianza en que la historia, a pesar de las apariencias, no está fuera de control. Esta fe moldeó la identidad colectiva de pueblos enteros, dándoles la resiliencia para sobrevivir a pruebas que, de otro modo, los habrían aniquilado. No era solo una idea reconfortante, era un motor de la historia. Desde esta perspectiva, los ángeles no son simples personajes secundarios en el drama humano. Son agentes activos del plan divino, arquitectos que ejecutan decretos celestiales que cambian el curso de la historia. No solo anunciaron eventos, sino que a menudo los activaron. Anunciaron nacimientos que transformarían eras, como el de Isaac, el de Juan el Bautista o el de Jesús. Cada uno de estos nacimientos fue un punto de inflexión en la historia de la salvación y, por ende, en la historia del mundo. También declararon juicios que provocaron la caída de ciudades e imperios. Pensemos en los ángeles que visitaron a Lot en Sodoma. No fueron solo a advertir, ejecutaron la destrucción de la ciudad. Su llegada marcó el fin de una era para esa región. Confirmaron pactos eternos entre Dios y la humanidad, actuando como testigos y garantes celestiales de promesas que trascienden el tiempo. Al verlos de esta manera, los ángeles dejan de ser figuras etéreas con alas y se convierten en actores decisivos en el escenario político y espiritual de la humanidad, diseñando el flujo de los acontecimientos según un propósito superior. La historia entonces no es solo una cadena de causas y efectos humanos, sino un tapiz tejido con hilos visibles e invisibles. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable: ¿y qué pasa hoy? ¿Siguen actuando? El mundo moderno, con su enfoque en la ciencia y el racionalismo, tiende a descartar lo sobrenatural como superstición o mito. Sin embargo, las preguntas fundamentales persisten. ¿Por qué estos relatos sobre mensajeros celestiales aparecen en culturas tan dispares y que no tuvieron contacto entre sí? ¿Por qué el patrón de intervención, guía y protección se repite una y otra vez? Y si la historia humana tiene una capa invisible de realidad que la ciencia actual simplemente no tiene las herramientas para medir o comprender. La Biblia afirma claramente que el mundo espiritual sigue tan activo hoy como siempre, aunque sus operaciones no siempre sean visibles para nuestros ojos. La promesa de ángeles guardianes no caducó con la antigüedad. Quizás la cuestión no es si están ahí, sino si hemos perdido la capacidad de percibir su presencia. En conclusión, tal vez la historia no fue escrita únicamente con espadas, coronas y decretos humanos. Tal vez, y solo tal vez, fue guiada por arquitectos invisibles, por mensajeros que nunca vimos, pero cuyo impacto todavía resuena en los cimientos de nuestra civilización. Quizás la pregunta ya no es si existieron, sino si estamos dispuestos a mirar más allá de lo visible para reconocer su obra. Si este contenido ha despertado tu curiosidad y te ha hecho pensar, déjanos tu comentario. Suscríbete al canal y acompáñanos en este fascinante viaje por los misterios más profundos de la fe y la historia. Gracias por vernos.